El guía Yu-Yong ha jurado no volver a involucrarse románticamente con un esper después de sufrir un desamor devastador. Decidido a encontrar estabilidad, elige salir con alguien normal, pero su plan se desmorona cuando descubre que su misterioso acompañante de una noche es en realidad un poderoso esper. Huyendo de la situación, Yu-Yong intenta dejarlo atrás, hasta que, al día siguiente, en su trabajo se cruza con Jung Si-ho, un carismático esper de clase S. Para su sorpresa, Si-ho le propone ser su compañero, y su tasa de compatibilidad resulta ser de un asombroso 99%. ¿Podrá Yu-Yong resistirse a este destino tan tentador o volverá a caer en las redes del amor? Los esper tienen la capacidad de poder deshacerse de monstruos que están acechando al mundo en este momento. Los guía, por otro lado, se aseguran de estabilizar a los esper mediante el contacto físico. Mientras mayor sea el porcentaje de compatibilidad de un guía y un esper, más fuerte será la estabilización. Yu-Yong es un guía, pero odia a los esper. Todos ellos le trataban como un objeto, y si bien trabajaba como guía, lo que el rubio quería era poder tener intimidad con alguien que no fuese un esper, un hombre común y corriente. Fue por eso que se dirigió a un bar donde supuestamente no podría encontrarse con algún esper. Llevaba ahí un rato, pero un hombre llamó su atención. Alto y pelinegro, se notaba que tenía todo lo que le gustaba. Jung Si-ho era su nombre. Ambos estuvieron conversando por un rato, pero los dos querían y buscaban lo mismo, por lo que no pasó demasiado tiempo para que se encontrasen en un hotel donde el calor comenzó a subir y volverse más intenso. Yu-Yong se preguntaba por qué había sido tan bueno. Estaba asombrado, pero todo se vino abajo cuando el pelinegro le pidió otra ronda donde pudiera guiarle nuevamente. Eso significaba solo una cosa: Si-ho era un esper. El enojo lo invadió, pero supo que el pelinegro descubrió que era un guía por el simple hecho de que comenzó a guiarlo sin querer cuando estaban en el acto. Las acciones del chico hacia el rubio eran muy atentas, cosa que no había visto con otros esper, pero no quería dejarse engañar solo por eso. Fue asimismo que tomó todas sus cosas para poder irse de ahí. Al día siguiente en su trabajo sus ojeras no daban para más. No había podido dormir de sobrepensar en todo lo que estaba pasando en su vida. Sin embargo, su jefa se le acercó para darle una noticia. Resulta que un esper había mandado solicitud para poder tener un guía, pero esto le parecía raro, pues llevaba muy poco tiempo en esa oficina para que alguno le solicitara a él. Debió haber sospechado que se trataba de Si-ho, porque no pasó mucho tiempo para que el pelinegro cruzara la puerta donde estaban, diciendo que él lo había solicitado. Ambos hablaron. El rubio le dijo que la razón de no quererlo como esper es que no le gustaba salir con los que guiaba, pero Si-ho dijo algo que llamó su atención. Le pidió salir sin tener que guiarle, o sea, no era necesario tener intimidad. El pelinegro realmente quería salir con él más allá de una relación guía-esper. Aún así, Yu-Yong no quiso, a pesar de que su sueldo incluso incrementa al trabajar con un esper. No quería involucrarse con él de manera más personal. Nada bueno saldría. Su jefa le dijo que era una lástima porque su compatibilidad era alta, pero si el rubio no quería, no podía obligarlo. Este último, ante la curiosidad, tomó el papel de compatibilidad, notando que él y el pelinegro tenían un 99%. No podía creerlo. A pesar de haberse negado, al siguiente día, el pelinegro llegó muy bien vestido y con un ramo de rosas al trabajo del guía. Todo el día estuvo esperando en el trabajo del rubio. A la hora de salida estaba lloviendo, pero el pelinegro le ofreció acompañarlo junto con un paraguas. Ante la obvia incomodidad de Yu-Yong, el pelinegro decidió explicar que él al entrar en el bar no estaba buscando ningún guía. Simplemente vio al rubio y tanto su cara como todo él le llamaron la atención porque era todo lo que le gustaba. Al rubio le causó timidez toda esa confesión, por lo que decidió dejarlo solo e irse rápidamente a su casa. Su cuerpo había reaccionado de solo pensar en ese esper y no podía creer lo que estaba causándole. Los días siguieron pasando y Si-ho llegaba cada día con regalos o coqueteos. Toda la oficina sabía que ese esper clase S intentaba estar con el rubio. Tanto su jefe como uno de sus compañeros le dijeron que debería aceptar, aparte de que se veían muy bien juntos. Aquel día en el trabajo, para su mala suerte, se encontró con un esper al que anteriormente había conocido. Aquel encuentro no fue nada bueno. Aquel esper sabía que el rubio estaba ahí y cuando lo encontró, se le abalanzó encima, diciéndole que no necesitaba pedir ningún otro, ya que se conocían y era mejor tenerlo a él.
Obviamente Yu-Yong quiso escapar. Aparte de lo absurdo de sus palabras, él no quería ni verlo. Para su suerte, el pelinegro llegó, dándole un golpe que dejó algo mal al otro Esper. Le dio a entender que era él quien se le estaba proponiendo al rubio y nadie más podía hacerlo. Yu-Yong sin duda se había sentido bien por ello. Pensó que debía agradecerle por la ayuda, por lo que así lo hizo, aunque pronto se dio cuenta de que el pelinegro estaba recibiendo guía de otros trabajadores. Era normal, pues el rubio le había rechazado. Aún así, el solo hecho de pensar en que podría estar teniendo contacto con alguien más le ponía algo celoso, aunque no quisiera aceptarlo, pero tuvo la idea de pedirle ser su guía, engañándose a sí mismo con que solo era por trabajo. Había 3 fases para guiar. La primera solo era un suave contacto, como tomarse de las manos. La segunda y tercera ya era un contacto más íntimo, por eso el rubio estaba algo celoso. Pero pronto se dio cuenta, gracias a otros, que el pelinegro había rechazado todas las solicitudes de fase 2 y 3 de otros guías. Eso sin duda le impresionó. Para los Esper era vital poder rehabilitarse bien, y para eso era necesaria de vez en cuando una fase 2 o 3. Pero Shiho solo había recibido la primera fase todo este tiempo, porque realmente quería algo serio con Yu-Yong. De inmediato el rubio corrió, buscando a su jefa, preguntándole dónde se encontraba el pelinegro. Este había salido por una emergencia, pero no había pasado nada grave. Aún así, cuando volvió, Yu-Yong pudo verlo notablemente agotado. El rubio lo tomó y lo besó. Frente a todos, con ese contacto el pelinegro parecía comenzar a sentirse mejor, pero no iba a aguantar mucho, por lo que ambos fueron a una habitación que era usada en caso de emergencia para la rehabilitación de los Esper. Ambos fueron hasta allí. El rubio le dijo que de ahora en adelante lo guiaría las veces que quisiera. En ese momento ambos disfrutaron del otro. Cada gesto del rubio hacia el pelinegro lo encontraba adorable. Era eso lo que quería desde un principio, solo estar junto a él. No lo buscaba por ser su guía ni nada por el estilo. Yu-Yong lo aceptó sin más. Supo que desde el comienzo el pelinegro decía la verdad con respecto a su primer encuentro. Había sido coincidencia, al igual que su alto porcentaje de compatibilidad. Al día siguiente ya se habían vuelto una pareja, pero también fueron a la oficina para emparejarse oficialmente como Esper y guía. Solicitud que fue aprobada al instante, pues todos en la oficina e incluso el director esperaban ese emparejamiento. Ambos eran muy buenos en su trabajo y una pareja como esa dejaría muy bien al equipo, aparte de que el desempeño de ambos mejoraría. Antes el pelinegro le había dicho que cuando le vio había sido amor a primera vista. Si bien el rubio no le creyó mucho al principio, con todas las acciones de este le entendió. Se preguntaba si lo que le había pasado a él con Shiho también había sido amor a primera vista. Ahora que estaban saliendo oficialmente, apenas y tuvieron una primera cita, pero Yu-Yong estaba feliz. Únete como miembro del canal y desbloquea beneficios increíbles. Tendrás insignias de fidelidad, emojis exclusivos, menciones especiales y acceso anticipado a nuevos videos. Haz clic en unirme y sé parte de esta comunidad. Gracias por tu apoyo. No olvides darle me gusta, comentar y compartir este videito si te gustó el resumen. Una mención especial a los miembros del canal: Satoru, Sofía Elizabeth García Vidales, Nando Ezevita. Muchas gracias por su aporte, ayudan a que el canal siga creciendo. Saluditos a las siguientes personitas por comentar primero: